Cuando el diablo susurra al oído de Sagitario, lo hace con una voz seductora y envolvente, disfrazada de aventura, libertad y desafío. No es el susurro directo del mal, sino una invitación a romper límites, a jugar con el fuego, a probar la fruta prohibida solo para demostrar que puede hacerlo sin caer. La tentación se presenta como una puerta abierta hacia lo desconocido, y si hay un signo que siente una atracción magnética por lo que se esconde detrás del velo, ese es Sagitario. Pero lo que el diablo no siempre calcula es que este centauro, mitad hombre, mitad bestia, no cabalga a ciegas. Sagitario es hijo de Júpiter, regido por la expansión, la sabiduría y la justicia, y aunque su espíritu arda con el deseo de experimentar el mundo sin restricciones, su alma está forjada en una llama que busca la verdad. Cuando el lado oscuro se manifiesta en su interior, se disfraza de arrogancia, de imprudencia, de esa rebeldía que le hace creer que está por encima de las consecuencias. Es entonces cuando la voz del diablo susurra con fuerza, alentando la soberbia, la impaciencia, el deseo de tener siempre la razón. Le dice que no escuche, que actúe primero y piense después, que ignore las señales, que rompa promesas, que viva solo para sí mismo. Pero Sagitario, aun cuando tropieza con esa sombra, no se rinde fácilmente. Porque en su interior hay una brújula sagrada que siempre apunta hacia un horizonte más grande que su propio ego. Puede dejarse tentar, puede caminar por la cuerda floja de la moralidad, pero hay algo dentro de él que lo impulsa a buscar significado incluso en sus errores. El fuego de Sagitario no solo arde, también ilumina. Es un fuego que quema las máscaras del engaño y revela lo que hay más allá de la ilusión. Cuando el diablo le ofrece poder sin propósito, placer sin verdad, conquista sin justicia, Sagitario siente la agitación en su pecho, el conflicto entre el instinto y la ética, entre la libertad salvaje y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Pero no hay evolución sin batalla interna, y en ese cruce de caminos, es donde este arquero se convierte en leyenda. Porque Sagitario no huye del mal para evitarlo, lo enfrenta para comprenderlo, lo mira a los ojos y lo cuestiona. Su alma está hecha para las búsquedas eternas, y no hay verdad más poderosa que la que nace de haber sido tentado y haber elegido la luz. Cada vez que la oscuridad intenta doblegarlo, Sagitario se crece, se fortalece, aprende. No es un santo ni un mártir, es un guerrero espiritual que ha viajado por las sombras y ha regresado con el fuego más puro. El diablo puede susurrarle al oído, puede envolverlo con promesas doradas, puede disfrazarse de causa noble o de aventura irresistible, pero Sagitario siempre recuerda que la libertad no es hacer lo que uno quiere sin consecuencias, sino elegir con sabiduría y responsabilidad. Su arco no dispara al azar. Cada flecha que lanza va cargada de propósito, de visión, de esperanza. Y cuando el lado oscuro insiste, cuando el susurro se convierte en grito, Sagitario galopa más rápido, más alto, más lejos. Porque él sabe que su mayor poder no está en la huida ni en la sumisión, sino en la capacidad de dominar sus propias pasiones sin reprimirlas, de abrazar su sombra sin ser devorado por ella, de aprender del caos sin perder la fe. Ese es el verdadero triunfo de Sagitario, vencer no al diablo que lo tienta, sino al que podría nacer dentro de sí mismo si renunciara a sus valores. Por eso, aunque camine al borde del abismo, aunque desafíe los límites, aunque flirtee con la oscuridad, siempre vuelve al camino de la verdad, porque su fuego está hecho no solo para arder, sino para guiar. Y esa luz, cuando se enciende desde el alma, ningún susurro puede apagarla. El susurro del diablo a Sagitario no siempre llega en forma de destrucción evidente o impulsos groseros. Muchas veces se manifiesta como una aparente iluminación, una idea que vibra con fuerza en su mente inquieta y que lo convence de que puede saltarse las reglas del universo porque su fuego interior lo hace inmune a las caídas. Es una tentación disfrazada de grandeza, una soberbia oculta bajo el manto de la visión superior. Sagitario, con su constante búsqueda de lo trascendente, puede ser seducido por filosofías deformadas, por creencias que lo posicionan por encima del bien y del mal, por la ilusión de que su verdad es la única. Ahí el diablo no solo susurra, sino que aplaude y alienta, porque en ese momento la tentación no es hacer el mal por placer, sino creerse iluminado y por eso, justificado. Desde una perspectiva astrológica, la expansión jupiteriana que lo rige puede convertirse en exceso si no se canaliza con consciencia. Júpiter lo impulsa a crecer, a conocer, a vivir experiencias sin fin, pero ese mismo impulso puede desviarse hacia la indulgencia, el exceso de confianza, la incapacidad de aceptar límites. El diablo sabe que Sagitario desprecia lo pequeño, lo rutinario, lo que lo ata.
Y allí siembra la semilla de la impaciencia, de la evasión de responsabilidades, de la tendencia a mirar hacia otro horizonte cada vez que la realidad se torna demasiado estrecha. Pero lo que parece libertad a veces es una prisión más sutil, hecha de decisiones no asumidas y compromisos eludidos. El viaje de Sagitario es el del héroe espiritual, y todo héroe tiene su noche oscura del alma. Esa oscuridad no siempre se presenta como destrucción externa. Puede ser un vacío existencial, una pérdida de sentido, una desconexión profunda con su propósito. En ese terreno fértil para el desencanto, el diablo siembra sus mejores argumentos. Le dice que nada importa, que todo es relativo, que el sentido es una construcción que puede abandonar a voluntad. Le ofrece cinismo disfrazado de sabiduría, le ofrece nihilismo con el aroma de la libertad. Y Sagitario, que vive para encontrar el significado último de las cosas, debe entonces encender su antorcha interna y recordar que la luz no se encuentra en lo externo, sino en su capacidad de crear sentido incluso en medio de la desolación. En ese momento, cuando la oscuridad parece más densa, Sagitario recurre a una de sus armas más poderosas, la fe. No la fe ciega ni impuesta, sino la fe nacida de la experiencia, de haber cruzado desiertos y haber regresado con la certeza de que el fuego interior no se apaga. Esta fe le permite resistir no porque niegue la sombra, sino porque la integra como parte del camino. Comprende que no hay ascenso sin descenso, que el viaje hacia la sabiduría requiere atravesar los propios abismos. No es la perfección lo que lo hace fuerte, sino su capacidad de renacer una y otra vez de sus contradicciones. La conexión con su naturaleza centáurica también juega un papel clave en este combate interior. El centauro representa la dualidad entre el instinto animal y la conciencia superior. El diablo susurra al caballo que lo habita, le dice que corra sin rumbo, que se deje llevar por los placeres, que sacie todos sus apetitos sin medida. Pero la parte humana de Sagitario, la que empuña el arco, la que observa el cielo, sabe que no vino al mundo solo para correr libre, sino para apuntar hacia un destino más alto. Es en esa unión entre cuerpo y espíritu donde se define su verdadera victoria. Cuando logra montar su bestia interior y cabalgarla sin reprimirla, sino guiándola con sabiduría, entonces se convierte en maestro de sí mismo y no hay sombra que pueda dominarlo. Hay otro aspecto que el diablo no calcula bien al tentar a Sagitario, su profundo sentido de justicia. Aunque a veces parezca despreocupado o incluso irreverente, Sagitario tiene un código ético firme, una brújula moral que no se ve fácilmente pero que arde con intensidad en su interior. Puede desviarse, puede equivocarse, pero tarde o temprano regresa, porque dentro de él hay un juramento silencioso con la verdad, con el bien mayor, con la integridad. No es un moralista, no busca la pureza perfecta, pero sí una coherencia con lo que su alma reconoce como verdadero. Esa fidelidad a su propia visión del bien lo salva incluso en sus momentos más oscuros. Cuando el diablo lo tienta a utilizar su palabra para manipular, su carisma para conquistar por ego, su sabiduría para dominar a otros, Sagitario recuerda que el conocimiento es un don sagrado. Entiende que su capacidad de inspirar no es para alimentar su vanidad, sino para encender otras almas. Y entonces transforma la tentación en enseñanza, el error en filosofía, el desvío en mapa. Esa es su alquimia secreta, no rechazar la sombra, sino convertirla en combustible para su ascenso. La grandeza de Sagitario no se mide por la cantidad de verdades que proclama, sino por cuántas veces ha recorrido el mismo infierno sin perder la capacidad de creer en la luz. No es un signo hecho para arrodillarse ante el miedo, ni para esconderse de su oscuridad. Está hecho para cabalgar con ella, para domarla, para aprender de ella y, cuando sea el momento, trascenderla. En su pecho arde un fuego que ni el más oscuro susurro puede extinguir, porque ese fuego es la promesa eterna de que la libertad no es huida, sino elección consciente. Y Sagitario, más que nadie, sabe elegir cuando el alma está en juego. Por eso, aunque la voz del diablo lo visite en sus noches más solitarias, aunque la sombra se extienda tentadora frente a sus pasos, Sagitario levanta la cabeza, tensa su arco y dispara una flecha de luz que atraviesa toda oscuridad. Porque su destino no es caer, sino elevarse. Y su viaje, aunque lleno de pruebas, siempre lo conduce a una verdad más alta. Esa es su victoria. Esa es su esencia. Cuando el diablo susurra al oído de Sagitario, no solo está tentando su voluntad, sino que está poniendo a prueba uno de sus dones más sagrados, su libertad interior. A diferencia de otros signos, que pueden ceder al miedo o a la debilidad emocional, la trampa para Sagitario es mucho más sutil y peligrosa.
El diablo le ofrece espejismos de independencia, le dice que es libre cuando en realidad lo arrastra hacia cadenas invisibles hechas de promesas huecas, excesos disfrazados de experiencia y ego inflado que se presenta como sabiduría. Es la ilusión de una expansión sin dirección, de un crecimiento que olvida el propósito, de un fuego que arde solo por arder sin iluminar a nadie más. Sagitario, en su forma más elevada, no solo es un explorador del mundo físico, sino del cosmos espiritual. Su alma ha sido moldeada a través de vidas de búsquedas, errores, caídas y revelaciones. Es el eterno aprendiz y también el maestro que enseña sin imponer, el que cuestiona todo pero nunca deja de creer. El diablo lo tienta con respuestas fáciles, con ideologías cerradas, con verdades a medias que lo halagan, pero que no lo retan. Y sin embargo, esa trampa no es suficiente para detener a un espíritu como el suyo, porque incluso en la mentira, Sagitario busca la grieta por donde se cuela la luz. Desde una visión profunda del zodiaco, Sagitario representa el fuego mutable, lo que significa que su energía está destinada a transformarse, a moverse, a fluir entre planos. No es un fuego estático como Aries ni concentrado como Leo, es una llama viajera, una chispa divina que cruza dimensiones, que conecta culturas, creencias, filosofías y lenguajes. Por eso el diablo no puede atraparlo en formas tradicionales de tentación. Lo intenta con lo abstracto, con ideas torcidas que aparentan sabiduría, con el culto al yo disfrazado de realización espiritual. Pero Sagitario, aunque a veces se pierda en su propia mente, siempre termina regresando al origen, a esa brújula interna que vibra cuando algo es auténtico. Hay una fuerza en Sagitario que no muchos entienden, su capacidad de reír en medio de la tormenta, de encontrar esperanza incluso cuando todo parece perdido. El diablo detesta esa risa, porque es el eco del alma que no se rinde. Esa alegría no es frivolidad ni simple optimismo, es un escudo espiritual, una manifestación de la fe más pura. Sagitario sabe que la existencia es un viaje y que cada obstáculo es una lección disfrazada. El diablo puede quitarle el rumbo por un tiempo, pero nunca podrá quitarle el espíritu del viaje. En lo más profundo del corazón sagitariano habita un compromiso silencioso con algo superior. Puede ser una causa, una verdad, una visión, pero siempre hay algo más allá de su propia existencia que lo impulsa. Esa vocación trascendente es lo que finalmente lo salva. El diablo puede ofrecerle placeres, victorias sin mérito, conquistas sin alma, pero Sagitario, aunque tarde, reconocerá que todo eso es ceniza si no está alineado con su misión interna. Y entonces, cuando se da cuenta, no solo se aleja del abismo, sino que lo convierte en puente para otros. Transforma su caída en relato, su herida en enseñanza, su oscuridad en faro. El alma de Sagitario ha sido forjada para incendiar la ignorancia. No con violencia, sino con revelación. Su fuego no es solo ardiente, también es visionario. Es un fuego que ve más allá del presente, que intuye el futuro, que siente el llamado de lo eterno. Y cuando el diablo intenta sofocar esa visión con duda, con ruido, con distracciones, Sagitario responde con una claridad demoledora. Puede haber vacilado, puede haberse extraviado, pero cuando su mirada se alza de nuevo al horizonte, cuando recuerda su origen estelar, nada lo detiene. El simbolismo del arquero no es una metáfora vacía. Sagitario no lanza flechas por azar. Cada flecha representa una intención consciente, una búsqueda espiritual, una verdad que debe ser compartida. El diablo puede intentar que dispare contra sí mismo, que malgaste su puntería en batallas sin sentido, pero la esencia del arquero está en la visión. Y cuando Sagitario vuelve a ver con claridad, cada disparo se convierte en un acto de liberación. Incluso en los momentos en que su fuego se apaga, cuando siente que ha perdido su rumbo, Sagitario lleva dentro de sí una chispa inmortal. Es esa chispa la que lo hace levantarse una vez más, la que enciende su paso cuando todo parece oscurecerse. Y es esa chispa la que el diablo no puede tocar, porque pertenece a algo divino, a una fuente más allá del tiempo y del juicio. Sagitario ha sido elegido para andar entre mundos, para construir puentes entre la razón y la fe, entre la materia y el espíritu. Su vida no es simple. Está hecha de constantes desafíos, de fronteras que lo llaman, de verdades que lo transforman. Y cada vez que el mal intenta desorientarlo, él responde no solo con fuerza, sino con sabiduría. La victoria de Sagitario no es grandilocuente ni ruidosa. Es una victoria silenciosa, interna, sagrada. Es la victoria del que se conoce a sí mismo, del que cae y se levanta, del que enfrenta su sombra no con miedo, sino con propósito. Porque al final, su batalla no es contra el diablo,
sino contra la ignorancia, la indiferencia y el olvido de su verdadero ser. Y esa es una batalla que, por destino y por fuego, ha nacido para ganar. Cuando el diablo susurra al oído de Sagitario, también busca manipular una de sus cualidades más poderosas y a la vez más peligrosas, su necesidad de sentido. A diferencia de otros signos, que pueden ser atraídos por el placer inmediato o el poder material, Sagitario se mueve por el anhelo profundo de comprender el porqué de todo, de hallar la lógica invisible que conecta el universo. El diablo conoce esta sed, y por eso su estrategia se vuelve más sutil, más perversa. No le ofrece solo el deseo, sino la idea de que el deseo tiene una justificación filosófica, que incluso el egoísmo puede ser visto como una forma elevada de sabiduría. Le ofrece verdades distorsionadas, lo invita a jugar con conceptos espirituales como si fueran piezas de un juego intelectual, lo tienta a colocar su mente por encima del alma. Así, la tentación se camufla de sabiduría, y lo más oscuro adopta el lenguaje de la luz. La batalla que libra Sagitario no es solamente entre el bien y el mal en términos simples. Su lucha es más compleja, más elevada y también más peligrosa, porque se desarrolla en el plano de las ideas, donde los límites son más difusos. El diablo le habla de libertad, pero es una libertad desarraigada del compromiso. Le habla de verdad, pero es una verdad a conveniencia. Le habla de iluminación, pero es una luz sin amor. Y sin amor, ninguna verdad puede sostenerse. Sagitario, aunque puede caer brevemente bajo este encantamiento, está hecho para ir más allá. Su espíritu está forjado en los fuegos jupiterianos del conocimiento, sí, pero también del propósito. Y en ese cruce entre lo que sabe y lo que siente, es donde finalmente triunfa. El arquero zodiacal no solo apunta hacia afuera, muchas veces debe volver la flecha hacia su propio corazón para descubrir si la motivación detrás de su actuar es verdadera. Esta introspección, aunque dolorosa, lo fortalece. En su alma hay una llama que arde con la promesa de no rendirse nunca a lo falso. Puede equivocarse, sí, puede caminar durante años con la brújula desviada, puede incluso difundir creencias erróneas, pero hay un momento inevitable en el que su espíritu le exige revisión, autenticidad, coherencia. Y cuando ese momento llega, Sagitario se transforma. No desde la culpa ni desde el miedo, sino desde la integridad. Porque su redención no nace del castigo, sino del despertar. Uno de los aspectos más poco comprendidos de Sagitario es su relación con el poder interior. El diablo no siempre intenta doblegarlo desde lo externo, muchas veces lo convence de que el poder que siente dentro debe usarse para conquistar, para dominar, para imponer. Le hace creer que su fuego es superior al de los demás, que su conocimiento es incuestionable, que su misión está por encima del mundo. Y ahí, en ese punto exacto donde se mezcla la inspiración con la arrogancia, se libra una de sus más difíciles pruebas. Porque cuando Sagitario cae en la trampa del orgullo espiritual, se aleja de su esencia, la humildad del verdadero sabio, esa que sabe que el camino nunca se termina, que nadie posee la verdad absoluta, que cada alma tiene su ritmo y su mapa sagrado. Desde una lectura profunda del arquetipo sagitariano, hay que recordar que este signo también representa al visionario que guía a los demás hacia horizontes más elevados. No solo es el buscador de caminos, sino también el faro que alumbra rutas que otros aún no se atreven a recorrer. Y por eso, el diablo no solo lo tienta por su alma, sino también por su impacto. Sabe que si logra corromper su visión, puede afectar a muchos. Si logra apagar su entusiasmo, puede hundir a pueblos enteros en el escepticismo. Si logra infectar su alegría con cinismo, puede hacer que toda una generación pierda la fe. Pero eso no ocurre, porque Sagitario renace una y otra vez como los héroes inmortales, con más sabiduría tras cada caída, con más compasión tras cada error. El fuego que lo habita no solo arde por él. Es un fuego solar, inspirador, colectivo. Aunque Sagitario ame su independencia, su alma le recuerda que vino a compartir, a enseñar, a iluminar. El diablo, que representa la separación, intenta cortarlo de su tribu espiritual, de sus conexiones más auténticas. Le dice que no necesita a nadie, que puede caminar solo para siempre, que él basta con su fuerza. Pero llega un punto en el que el arquero recuerda que su grandeza no está en estar por encima de los demás, sino en tender puentes. La tentación del aislamiento se disuelve entonces como niebla, porque su fuego está hecho también para abrazar, para reunir, para inspirar con ejemplo. En su viaje eterno, Sagitario no camina por caminos seguros. Sus rutas están llenas de montañas que pocos se atreven a escalar, de abismos que requieren fe para cruzar.
El diablo le ofrece atajos, autopistas doradas, fama rápida, validación sin esfuerzo. Pero Sagitario sabe que las cumbres verdaderas no se alcanzan sin cicatrices, que el alma solo crece cuando enfrenta la incertidumbre con dignidad. No le interesa la fama vacía ni los premios pasajeros. Lo que busca es la expansión real, esa que transforma el espíritu, que rompe muros internos, que conecta con lo eterno. Y esa expansión, ningún demonio puede entregarla ni robarla, porque se forja en el crisol de la experiencia auténtica. Hay también un aspecto sagrado en su capacidad de reírse de sí mismo. Cuando el diablo intenta que se tome demasiado en serio, cuando lo enreda en ideas de superioridad, cuando le hace creer que debe demostrar constantemente su valía, Sagitario responde con humor, con esa risa ancestral que desarma la vanidad, que limpia el aire, que devuelve la perspectiva. Esta risa no es superficialidad, es una sabiduría profunda que ha entendido que todo en el universo, incluso la oscuridad, puede ser redimido cuando se mira con compasión y visión. Y así, la risa se convierte en espada, en escudo, en canto de victoria. La misión de Sagitario no es solo buscar la verdad, sino sostenerla cuando todos dudan, recordarla cuando todos la olvidan, y defenderla cuando todos la atacan. Esa es la luz que lo guía, la que lo mantiene firme cuando la tentación ruge, la que le permite levantarse incluso cuando ha caído por sus propios errores. Porque su alma no fue creada para arrastrarse entre sombras, sino para galopar hacia las estrellas, llevando en su pecho la llama viva del conocimiento, del amor y de la libertad interior. Y por más que el diablo susurre, grite o se disfrace de verdad, esa llama jamás será apagada. Hay una dimensión aún más profunda y menos visible cuando el diablo se aproxima al alma de Sagitario, y es la de los sueños que este signo guarda con fuego silencioso en su interior. El diablo no siempre se presenta como enemigo declarado, muchas veces toma la forma del cumplido excesivo, del halago manipulado, del espejismo que convierte una ambición noble en una adicción al reconocimiento. Tienta a Sagitario a perderse en la imagen de sí mismo, a reemplazar el viaje real por la ilusión del camino recorrido, a vivir de promesas sin encarnarlas. Le susurra que ya ha llegado cuando aún le queda cielo por atravesar, y así, el fuego visionario comienza a consumirse en aplausos sin profundidad. Sagitario es un signo al que la vida le pide constantemente fe en lo invisible. Su energía está conectada con los misterios del destino, con lo no lineal, con aquello que no se puede demostrar pero que se siente con toda la fuerza del espíritu. El diablo, en su astucia, busca apagar esa fe haciéndola parecer ingenuidad, debilidad o escapismo. Le dice que la esperanza es una trampa, que lo espiritual es una fantasía, que debe enfocarse únicamente en lo que se puede medir. Así intenta convertir su brújula interna en una simple calculadora. Pero lo que Sagitario lleva dentro no es una idea, es una llama ancestral, una conexión directa con la verdad universal que no necesita ser probada para ser real. Desde la astrología, su regente Júpiter no solo representa la expansión, sino también la ley natural, la justicia divina, la filosofía que da sentido al caos. Sagitario no vino a este mundo a obedecer estructuras impuestas, sino a revelar el orden sagrado que yace más allá de la apariencia. Es el que ve patrones donde otros solo ven confusión, el que encuentra significado donde los demás solo ven azar. El diablo lo sabe, y por eso lo incita a utilizar ese don como un arma para alimentar el ego. Lo impulsa a convertirse en predicador de su propia grandeza, a utilizar su visión para controlar en vez de inspirar. Pero la verdadera fuerza de Sagitario reside en su humildad frente al misterio, en su capacidad de arrodillarse ante lo que no entiende, en su entusiasmo por seguir buscando aún cuando ha encontrado muchas respuestas. Existe en su corazón una urgencia por el movimiento, un llamado constante a no detenerse jamás. Esta necesidad de avanzar puede ser distorsionada por el susurro oscuro, que lo persuade de que detenerse es fracasar, que mirar atrás es debilidad, que descansar es traición a su potencial. Así, el diablo lo empuja a un agotamiento sutil, a una hiperactividad disfrazada de propósito, a una rueda de acción constante que va vaciando el sentido original de su viaje. Pero Sagitario está hecho también de pausas reveladoras, de silencios fértiles, de momentos donde su fuego se recoge para transformarse en sabiduría. Solo cuando acepta detenerse, puede escuchar su verdadero llamado. Y ese llamado nunca lo arrastra, siempre lo eleva. Otra trampa que el diablo lanza en su camino es la del desdén por lo pequeño, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante. Sagitario tiende a mirar tan lejos que a veces olvida el valor de lo que está justo frente a él. El susurro oscuro se infiltra ahí, lo convence de que solo lo grandioso vale la pena, que solo lo épico merece su atención. Le hace perder la gratitud por lo simple,
lo íntimo, lo esencial. Pero cuando Sagitario logra reconectar con el milagro de lo cotidiano, cuando vuelve a maravillarse por un amanecer, por una conversación sincera, por un gesto de bondad, entonces recupera su verdadera visión. Comprende que lo divino no está solo en los grandes descubrimientos, sino en la chispa sagrada que ilumina incluso lo más pequeño. Y esa realización apaga de inmediato cualquier susurro oscuro, porque ninguna sombra puede habitar donde hay presencia total. La esencia más olvidada de Sagitario, y una de las más amenazadas por la oscuridad, es su compasión. Se cree muchas veces que este signo es solo un guerrero solitario, un filósofo entusiasta, un maestro incansable, pero hay un fuego profundamente humano en su alma que arde por el bien de todos. Cuando está conectado a su centro, Sagitario desea que todos crezcan, que todos vean la luz que él ha encontrado. Sin embargo, el diablo busca enfriar esa compasión, reemplazarla con juicio, con dureza, con una visión elitista de la verdad. Le hace creer que aquellos que no lo siguen no merecen su energía, que solo los que entienden su lenguaje merecen su atención. Pero esa no es su naturaleza auténtica. Sagitario vino a enseñar sin discriminar, a alumbrar sin elegir, a incluir sin imponer. Su fuego, cuando es puro, calienta a todos los que se acercan, no quema ni separa, transforma. Incluso en su relación con el futuro, otro de sus grandes territorios, puede ser tentado. El diablo intenta llenarle la mente de miedos disfrazados de previsión, lo incita a planificar en exceso, a temer al tiempo, a dudar de la sincronicidad del universo. Pero Sagitario no necesita controlar el futuro porque lleva el futuro en su pecho. Es visionario por derecho divino, y su mejor estrategia nunca ha sido la rigidez, sino la confianza. La confianza es su verdadera espada, su escudo de fuego, su estandarte de luz. Confianza en su instinto, en su camino, en su propósito. Y esa confianza, cuando despierta, es inmune al veneno del miedo. El diablo no puede derrotar a Sagitario porque no puede alcanzar la altura a la que este signo está destinado. Puede desviarlo, puede ralentizarlo, puede probar su convicción. Pero jamás podrá doblegarlo mientras conserve la mirada en el horizonte sagrado que le fue asignado desde antes de nacer. Porque su fuego no es solamente una herramienta. Es una promesa cósmica. La promesa de que la verdad será conocida, de que el alma será libre, de que el camino será recorrido hasta el final con la frente en alto y el corazón encendido. Sagitario no nació para caer. Nació para cruzar umbrales. Y si cae, es solo para levantarse más sabio, más fuerte, más luminoso. Cada susurro del diablo que enfrenta es una oportunidad de recordar quién es, de reafirmar su esencia, de disparar su flecha con mayor precisión y mayor amor. Y así, paso a paso, fuego a fuego, se convierte no solo en el viajero que sigue la estrella, sino en la estrella que guía a otros. Una luz que ni las sombras más antiguas pueden apagar. Una llama que siempre, inevitablemente, vuelve a ascender. En lo más profundo del viaje espiritual de Sagitario, existe un componente sagrado que pocas veces se revela en la superficie, su capacidad de ser canal entre el cielo y la tierra. No es simplemente un signo que busca el sentido de la vida por necesidad personal, sino un emisario de las verdades eternas que nacen en planos superiores y que, a través de él, encuentran palabras, formas y caminos para tocar el corazón de la humanidad. Es un signo que lleva inscrita en su alma la misión de traducir lo divino al lenguaje de los hombres, de construir puentes entre lo abstracto y lo real, entre lo ideal y lo posible. Por eso el diablo no solo lo tienta con placeres inmediatos o con grandezas vacías, sino que ataca directamente su don sagrado de conexión. Le intenta hacer creer que es un simple viajero, un explorador más entre muchos, cuando en verdad es un faro encendido por las manos mismas del cosmos. El susurro oscuro busca que olvide su papel de oráculo moderno, que dude de sus visiones, que se burle de su intuición, que desprecie las revelaciones que recibe. Le dice que sus sueños son demasiado grandes, que sus ideas son inalcanzables, que su deseo de unir el espíritu con la acción es ingenuo. Pero la visión de Sagitario no es una ilusión, es un llamado antiguo que resuena desde tiempos donde la humanidad apenas comenzaba a comprender su divinidad. Su impulso no viene del ego, sino de una promesa ancestral, la de buscar la sabiduría, no para poseerla, sino para liberarla en otros. Y cuando recuerda esta promesa, ningún demonio puede silenciar su voz. El arco que porta no es solo simbólico. Es el símbolo vivo de su voluntad enfocada. El diablo intentará que dispare a ciegas, que malgaste su energía en luchas sin sentido, que lance sus flechas por orgullo o por revancha.
Pero cuando Sagitario se alinea con su centro, cada flecha que dispara lleva la vibración del despertar, de la expansión de conciencia, de la verdad que redime. Su puntería espiritual no nace del cálculo, sino de la fe. Y eso lo convierte en un guerrero místico, uno que lucha no con espadas, sino con convicción luminosa. Otra de las formas en que la oscuridad busca corromperlo es a través del cansancio del alma. El diablo susurra con voz pesada que el mundo no cambiará, que su lucha es inútil, que no vale la pena seguir buscando lo que parece perdido. Le muestra un panorama de decepciones, de mentiras repetidas, de ideales traicionados. Lo quiere convencer de que su fuego ya no sirve en un mundo que se alimenta del frío. Pero lo que el diablo ignora es que el fuego de Sagitario no está encendido por las circunstancias externas. Arde desde adentro, y cuando parece apagado, en realidad está esperando el momento exacto para renacer con más fuerza. Porque incluso en la desesperanza, Sagitario encuentra señales, símbolos, caminos ocultos que otros no ven. Su alma sabe que lo imposible solo tarda un poco más. Hay también una dimensión chamánica en su naturaleza, una sabiduría que no proviene de los libros ni de las teorías, sino del contacto directo con la experiencia viva. Sagitario tiene la capacidad de viajar entre mundos, de leer el pulso de lo invisible, de interpretar los mensajes de la vida con el lenguaje del alma. El diablo, temiendo esa conexión, intentará nublarle la percepción, lo empujará a desconectarse del cuerpo, de la naturaleza, de los ciclos sagrados. Le dirá que todo eso es superstición, que debe reducir su espiritualidad a ideas aceptables, que debe racionalizar lo que siente. Pero la verdad es que Sagitario trasciende la mente lógica. Tiene una inteligencia del espíritu que no se explica, pero que guía. Una sabiduría que nace del contacto directo con la totalidad. Su fuego es un fuego oracular, un fuego que canta cuando ve justicia y ruge cuando la verdad es amenazada. El diablo teme esa llama porque no puede imitarla. Puede disfrazarse de muchas formas, pero no puede crear visión auténtica. Sagitario, aun cuando ha sido engañado, aun cuando ha sido desviado, tiene el don de ver detrás de las máscaras, de reconocer cuando la voz que habla no proviene del alma. Y cuando esto sucede, algo majestuoso despierta dentro de él, el espíritu del maestro, del guía, del que ha cruzado el desierto y regresa no solo vivo, sino con sabiduría para compartir. En su corazón, Sagitario guarda también una lealtad que va más allá de lo humano. No es leal a las personas por obligación, sino a los principios por los que ha elegido vivir. El diablo intentará hacerle traicionar esa lealtad, cambiar su verdad por conveniencia, diluir su integridad en la comodidad. Le ofrecerá caminos fáciles, victoria sin lucha, aceptación sin verdad. Pero cada vez que Sagitario cede a eso, su fuego interno reacciona. Se inquieta, arde, empuja. Porque su alma no soporta lo falso, y antes de adaptarse al engaño, preferirá arder en soledad que brillar en una mentira. Y es que hay una valentía única en su forma de ser. Es la valentía de mirar lo desconocido con amor. La valentía de caminar por la vida sin tener todas las respuestas pero con el pecho abierto. La valentía de hablar cuando otros callan, de mantener la fe cuando todo se derrumba. El diablo no puede con eso, porque esa valentía no proviene del orgullo, sino de una conexión directa con el espíritu de la existencia. Y cuando Sagitario recuerda esa fuente, no solo vence al susurro oscuro. Se convierte en un faro que lo disuelve. En cada uno de sus pasos, hay un eco de profecías antiguas, de sabidurías que no mueren, de caminos que aún esperan ser abiertos. Y por eso, incluso cuando parece perdido, está más cerca de su destino de lo que imagina. Porque el viaje de Sagitario nunca ha sido una línea recta. Es una espiral ascendente que lo lleva a explorar los cielos para luego volver a la tierra y compartir el fuego que recogió en las alturas. Y cada vez que cae, cada vez que es tentado, cada vez que duda, en realidad está afinando su visión, puliendo su propósito, fortaleciendo el mensaje que vino a entregar. El diablo puede ser persistente, disfrazarse de miles de formas, incluso hablar con la voz del pasado, del miedo, del orgullo. Pero mientras Sagitario mantenga viva la llama de su visión, mientras recuerde que vino a cruzar fronteras no solo físicas sino espirituales, mientras su alma siga reconociendo la vibración de lo verdadero, no habrá oscuridad que pueda sostenerse frente a él. Porque su fuego no es de este mundo. Su fuego viene de las estrellas, y su destino, inevitablemente, es volver a brillar entre ellas, llevando consigo a quienes aún no han recordado que también son luz. En el diseño cósmico del alma de Sagitario existe una energía ancestral ligada al concepto de visión profética.
Este signo no solo sueña con mundos mejores, los intuye, los traduce en imágenes internas, los presiente antes de que sean posibles para el resto. No vive simplemente en el presente ni está atado a la nostalgia del pasado. Vive en un constante salto hacia adelante, en una danza con el porvenir. Y es precisamente esa mirada profética la que el diablo intenta empañar, no con mentiras burdas, sino con dudas disfrazadas de sensatez. Intenta poner peso en sus alas, simular que la fe es locura, que la esperanza es ingenuidad, que el fuego de la visión debe ser domesticado para no ser ridiculizado. Pero lo que el susurro oscuro olvida es que Sagitario ha nacido para incendiar la mediocridad, para incomodar la resignación, para elevar con su palabra, con su entusiasmo y con su ejemplo. En su espíritu vive un nómada sagrado, un caminante de lo invisible. No está hecho para habitar en las estructuras fijas del mundo, ni para someterse a dogmas que pretendan definirlo. Su hogar es el viaje, no solo geográfico, sino también intelectual, emocional y espiritual. Por eso, el diablo muchas veces actúa ofreciéndole falsas raíces, vínculos que lo atan más que lo nutren, responsabilidades que pesan pero no elevan, sistemas que prometen seguridad a cambio de su llama. Le presenta el espejismo de la estabilidad como si fuera plenitud, cuando en realidad su alma fue llamada a otra cosa, a evolucionar constantemente, a desafiar la zona de confort, a cuestionar incluso aquello que ya ha conquistado. Sagitario no está hecho para quedarse, sino para encender faros en cada sitio donde alguna vez habitó, y luego seguir su camino con la certeza de que su paso dejó huella. Sagitario lleva dentro una relación sagrada con la verdad. No la verdad superficial de los hechos, sino la verdad profunda que se siente con cada célula cuando se está alineado con el propósito. Esa verdad no siempre es cómoda. A veces lo obliga a abandonar lugares, personas o versiones de sí mismo. A veces lo pone en conflicto con el entorno, a veces lo deja solo, pero jamás lo traiciona. El diablo no puede destruir esta verdad, pero puede intentar diluirla con relativismo, con cinismo, con esa voz que dice que todo es igual, que nada importa, que la verdad es solo una narrativa más. Pero cuando Sagitario escucha el eco de su llama interna, sabe que eso no es cierto. Hay cosas que sí importan. Hay ideales por los que vale la pena luchar. Hay valores que deben ser defendidos incluso si nadie más los comprende. La conexión de Sagitario con la justicia es otro de sus pilares inquebrantables. No es una justicia legalista o punitiva, es una justicia natural, cósmica, universal. Es la sensación visceral de que algo no está bien cuando se traiciona la dignidad, la libertad o la verdad. Por eso, cuando el diablo quiere seducirlo con poder, con influencia o con gloria, le ofrece también la tentación de torcer esa justicia. Le propone renunciar a ella a cambio de éxito, de aceptación, de ventaja. Le ofrece una visión distorsionada donde el fin justifica los medios. Pero Sagitario, aun si llega a ceder por un momento, no puede sostener esa mentira. Su alma se revuelve, su fuego se vuelve inestable, su entusiasmo pierde luz. Y cuando eso sucede, comienza el proceso de purificación. Porque el fuego sagitariano, por naturaleza, se autodepura. Arde por dentro hasta que solo queda lo verdadero, lo justo, lo luminoso. De las cenizas de sus errores, renace con más fuerza, con más humildad, con más poder de transformación. Hay una cualidad poco reconocida en Sagitario y es su profunda capacidad de renuncia. Aunque es un signo de expansión y conquista, también tiene el poder de dejar ir sin mirar atrás. Puede soltar ideas, amores, identidades, territorios, creencias, con una valentía que otros signos no comprenden. Esta capacidad no es frialdad ni desapego vacío. Es sabiduría. Es conciencia de que aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo es una forma de muerte lenta. El diablo teme esa renuncia porque es una de las armas más poderosas que tiene Sagitario para romper cadenas. Cuando ya no teme perder, se vuelve invencible. Cuando suelta lo que ya no vibra, se vuelve eterno. Esa libertad no se aprende, se recuerda. Y Sagitario, tarde o temprano, siempre la recuerda. En su faceta más elevada, Sagitario se convierte en un sembrador de futuro. Planta semillas de conciencia allí donde antes solo había rutina. Enciende mentes y corazones con una palabra, con una historia, con una mirada que cruza la piel y toca el alma. No siempre es comprendido. Muchas veces es juzgado como exagerado, utópico o inconstante. Pero no vino a ser comprendido de inmediato. Vino a ser recordado después. Vino a despertar memorias dormidas,
a sacudir estructuras que ya no sostienen, a provocar preguntas que incomodan pero liberan. El diablo tratará de hacerle creer que su mensaje no sirve, que no vale la pena, que su fuego no es útil en un mundo saturado de ruido. Pero el fuego de Sagitario no está hecho para ser útil. Está hecho para ser real. Y lo real, aunque sea rechazado por un tiempo, siempre encuentra su lugar. Incluso en sus relaciones, Sagitario es un alquimista. No se vincula desde la necesidad, sino desde la expansión. Quiere crecer con otros, explorar con otros, aprender a través del amor. Pero el susurro oscuro le ofrece vínculos donde no puede crecer, donde debe reducirse para encajar, donde la libertad se convierte en amenaza. Lo seduce con amores que lo aplauden pero no lo entienden, que lo contienen pero lo apagan, que lo celebran solo cuando obedece. Pero Sagitario, aunque tarde, siempre despierta. Porque cuando su alma ya no puede galopar, cuando su mente ya no puede volar, cuando su fuego ya no puede expresar, algo dentro de él ruge. Y ese rugido no se calla hasta que recupera su cielo. No hay oscuridad capaz de sostenerse cuando Sagitario decide encender su verdad. Porque su fuego no es solo pasión. Es destino. Es un llamado de lo alto para que ilumine a otros mientras avanza. Y si cae, si se equivoca, si es tentado, solo está siendo afinado. Porque todo lo que vive lo convierte en sabiduría. Todo lo que toca lo transforma en lección. Todo lo que aprende lo convierte en visión. Su vida no es una línea recta, es una epopeya. Y en esa epopeya, cada sombra enfrentada se convierte en escalón. Cada duda vencida se vuelve fuerza. Cada desvío lo conduce, finalmente, a sí mismo. El diablo puede rodearlo, pero jamás podrá tomarlo. Porque el alma de Sagitario no pertenece al mundo de las sombras. Su hogar es el firmamento, su voz es la del fuego que guía, su destino es ser centella en la noche, brújula para los que han olvidado el camino. Su viaje no tiene fin, y por eso, tampoco tiene derrota. Siempre renace. Siempre asciende. Siempre vence. Porque está hecho de verdad, y la verdad, aunque sea silenciada, aunque sea perseguida, siempre termina brillando.